La palabra de Dios es el único instrumento para caminar en la voluntad de Dios. Y estamos hablando toda esta temporada del caminar con Dios, para que no podamos distraer nuestra mente en cosas que realmente no están dentro de la voluntad del Señor. El título de este mensaje es ahora Propuestos para servir. Propuestos para servir. Proponernos para hacer algo. Y dice en Daniel, el capítulo 1, versículo 4, que él pidió que el rey, a Aspenas, el rey a Aspenas le dijo: tráeme hijos de Israel del linaje real de príncipes. Versículo 4, 4 muchachos con quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entender, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mira usted cómo a un pueblo especial siempre ha sido llevado cautivo por pueblos que han sido guerreros, pero que ellos necesitaban de un consejo, de una sabiduría y de una inteligencia muy especial para tener éxito en sus reinados. En esta ocasión le tocó a Daniel y a 3 jóvenes más para ser llevados, exportados, cautivos a Babilonia. Y dice que a estos jefes de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel le llamaron Belsasar, a Ananías Sadrach, a Isaac Mesach y a Azarías Abed-Nego. Fueron cambiados inclusive de nombre, pero nunca fueron cambiados de su manera de pensar, de su servicio a Dios, y ellos sabían de dónde venían y a qué podían ir. ¿A qué podían ir? Entonces, como todo hijo de Dios, como lo hizo en Génesis, por ejemplo, Abraham hizo un pacto con Abimelech y dice que Abraham plantó un tamarisco, en Betseba e invocó allí el nombre de Jehová. Y esto es importante, mi amado hermano, que a donde vayamos tenemos que invocar el nombre de Dios. Porque esto es lo que nosotros como cristianos tenemos que buscar siempre. Si yo estoy aquí es porque Dios quiere. Si yo voy por allá es que Dios quiere. Y si Dios quiere es para algo que el Señor nos utiliza o nos envía o nos hace suceder permite cualquier cosa para que nosotros caminemos verdaderamente en la verdad de Dios, en la verdad de Dios. Daniel no bajó su moral, levantó su frente, levantó tan alto que vio a Dios y hizo un propósito al Señor. Hizo un propósito. En el versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón. Y esto es importante. A donde vayamos nosotros, tenemos que proponer en nuestro corazón, no contaminarnos con la porción de la comida del rey, en este caso de Daniel, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Era un hombre de Dios que había tomado con toda seriedad que Dios estaba con él y no se preocupó en dónde esté. Lo que se preocupaba es con quién está Daniel. ¿Cuántas veces usted se ha preocupado por los tiempos de aflicción que le ha tocado vivir? ¿Cuántas veces usted medio
atrastabillado pensando en que Dios se olvidó de usted. Pero aquí tenemos un ejemplo de un muchacho, de un Daniel, que no estaba interesado en hacer lo que él podía soñar como joven, sino él estaba interesado en hacer la voluntad de Dios. Y lo primero que hizo es proponer en su corazón no contaminarse con las costumbres de Babilonia, a pesar que él estaba viviendo en la misma casa, en el mismo palacio del rey. Aquí nosotros debemos meditar. Usted dirá, eso fue en ese tiempo. No, mi amado hermano. Es en el tiempo actual que también tenemos que caminar en ese mismo sentido. Jesús dijo en el capítulo 18:9, dijo el Señor Jesucristo, que caminemos de acuerdo a la voluntad del Padre. Amado hermano, el caminar de acuerdo a la voluntad del Padre es incondicional. No hay ninguna condición en la cual nosotros podamos buscar nuestra comodidad, sino tenemos que buscar la gloria de Dios, y mientras buscamos la gloria de Dios, vamos a encontrar nuestra comodidad. Juan 18:9, el Señor Jesucristo nos invita a buscar las cosas eternas, las cosas que la humanidad no considera como algo de importancia. Mi reino no es de este mundo. 18:36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Hay un mismo plan para Dios, porque estamos adorando a un mismo Dios, al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de este tiempo, al Dios eterno, que Él tiene una sola manera de buscar nuestra vida para que hagamos su voluntad. No hay ningún tipo de cambio en lo que nosotros hacemos con aquellos hombres, profetas, sacerdotes del Antiguo Testamento, que hayan cambiado las cosas. No se han cambiado las cosas, se han perfeccionado a través de la venida de Jesús. Sí, así es. Pero siguen teniendo los mismos principios del Dios eterno. Ahora es interesante que nosotros debemos considerar, estamos estudiando a Daniel, pero vamos a ver también ciertas porciones de la palabra en el cual se están desvirtuando de una manera vergonzosa como hijos de Dios. Cuando Daniel propone no contaminarse, él está haciendo un voto a Dios. Está haciendo un voto de purificación, de santificación y de servicio para con Dios. Aquí hay mucha diferencia con aquellos predicadores de este tiempo que dicen, haga un pacto con Dios. Escúcheme bien. Los hijos de Dios, los siervos del Señor, no podemos hacer pacto con Dios. Hay una diferencia, y quiero que cuando usted de hoy en adelante empiece a leer la Biblia, ya con profundidad, usted va a encontrar lo que es la diferencia que hay entre lo que es el pacto y lo que es el voto. El pacto se hace Dios con nosotros. Nosotros hacemos voto con Dios. Vamos por un momentito a Eclesiastés y veamos lo que dice en su palabra. Escuche bien.
Nosotros tenemos que hacer un voto, no un pacto. Un pacto hace un ser superior a un inferior. Dios con nosotros, sus siervos. Un pacto puede ser de uno igual a igual. Un matrimonio, por ejemplo, es un pacto de un hombre y una mujer. Pero a Dios, al Ser Supremo, solamente se le hace voto. Solo para darle una porción de la palabra, Eclesiastés del capítulo 5, versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer los sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Esto es hacer un voto a Dios. Es decir, voy a buscar tu voluntad. Y el voto viene acompañado con su voluntad, el voto viene acompañado con la oración, el voto viene acompañado con el punto de salida y también con un punto de llegada. Esto significa que estamos caminando por la voluntad de Dios, por el camino de la voluntad de Dios. Daniel estaba buscando el camino del Señor. Él está mirando lo que el mundo no mira. Él está mirando lo que nosotros tenemos que mirar. Hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos un propósito y Dios espera que cada uno de nosotros cumplamos de acuerdo a su voluntad, sin importar lo que nos vaya a suceder en el camino mientras lleguemos a la presencia de Dios, sin importar. Parece a veces que el mundo ya se termina, pero nosotros tenemos que continuar, perseverar en la palabra de Dios. Entonces el voto de Daniel es proponer en el corazón no contaminarse con las cosas del mundo, no contaminarse con las cosas que rodea a la persona. Esto es lo importante. Cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Daniel está caminando en la voluntad de Dios. Versículo 15 del capítulo 1 dice, y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ellos no fueron a comer con el rey ni como reyes. Ellos fueron a servir a Dios. Estaban cautivos, sí, pero estaban libres, porque eran hijos de Dios. Necesitamos de estar libres, aunque parezca que nuestra alma, que nuestra vida está cautiva. Somos libres en el Espíritu, libres en el Señor. Ahora veamos aquel hombre que estaba en cambio cautivo en el mundo, porque el mundo nos cautiva. Porque los que viven en el mundo nunca son felices. El mundo siempre pedirá más y más. Y sabemos quién es el rey del mundo. Bien, entonces vamos al capítulo 2, ahora sí, al versículo 1. En el segundo año del rey Nabucodonosor, Nabucodonosor tuvo un sueño y perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Qué se le perturbó a Nabucodonosor? El espíritu, no su alma, no su corazón,
Recuerde, el corazón es la manifestación de los sentimientos del alma que usted tiene. Su corazón late duro por una emoción, sea triste o alegre, pero realmente en el alma está en cambio el cimiento de lo que le gusta a usted, del miedo que tiene, de todas esas cosas que se manifiestan emocionalmente. Las emociones están en su mente, pero el corazón es el que manifiesta a través de latidos más fuertes o más leves. Por eso se habla mucho del corazón, porque es el semáforo, es la luz roja que se prende en cada ser. En el versículo 17, aquí vemos que el Señor les dio entendimiento, discernimiento. Ahora, ¿qué es el entendimiento? Saber para qué estaban ellos ahí. Eso es el entendimiento. Usted se ha puesto a pensar, ¿para qué está aquí? Ha levantado los ojos para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Y decirle, Señor, yo soy un instrumento tuyo. Ahora me has puesto en un tiempo difícil, pero yo sé que más allá me vas a sacar de ese tiempo difícil. Entonces podemos vivir en paz, porque estamos bajo la sombra de Dios, bajo su voluntad. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y nunca alterarnos, y ni siquiera, peor todavía, buscar renunciar el plan de Dios en nuestra vida. El discernimiento significa justamente esto, buscar cómo agradarlo a Dios, cómo agradar. Voy a discernir. ¿Por qué tengo tantas posesiones? Discernimiento, porque Dios me está bendiciendo. ¿Por qué, Señor, tengo estos problemas? Porque tú me estás puliendo. La madera por sí sola tiene poca elegancia, pero la madera tratada, bien trabajada, es un mueble precioso y cotizado. Y todas las cosas que son trabajadas tienen su valor. Nosotros somos cotizados ante la presencia de Dios y tenemos un valor que Dios pagó en la cruz, pero tenemos un gran precio y una gran estima para delante de Dios. Entonces, ahí vemos nosotros la diferencia que hay entre cuando usted hace un voto a Dios, Dios le bendice. ¿Sabe que Daniel tiene un parecido con la vida de José, de Génesis? José fue llevado cautivo. Daniel también fue llevado cautivo. Los dos fueron jóvenes. Los dos sufrieron injustamente, pero por la voluntad de Dios y por su fidelidad a Dios, los dos terminaron siendo parte del gobierno, el uno de Egipto y el otro de Babilonia. Qué importante es que nosotros también seamos parte del plan de Dios y que seamos no los líderes poderosos, pero sí los siervos de Dios, esperando hacer su voluntad. Y solamente Dios sabe en qué sitio nos va a ubicar. No busquemos los sitios que ya son dados para otros. Busquemos única y exclusivamente hacer la voluntad de Dios. Daniel buscó la manera de hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos reyes. Seres que jamás estaban contentos, con grandes territorios conquistados, con crímenes y toda esa clase de placeres del mundo, y nunca estuvieron satisfechos.
Y note usted aquí como en el versículo 1 del capítulo 2, dice, y le perturbó un sueño a Nabucodonosor. ¿Qué cosa le perturbó? ¿El estómago? No. ¿El alma? No. El espíritu fue perturbado por el sueño que él tuvo. Porque indudablemente Nabucodonosor tenía todo, todas las riquezas, tenía un reinado, era un guerrero exitoso, estaba en lo mejor que puede decir una persona. Pero como un hombre que tiene que rendir cuentas a Dios, tenía un espíritu que fue perturbado por Dios, perturbado, se incomodó. ¿Cómo puede incomodarse una persona que tiene todo? Dios incomoda para que reaccione o para que definitivamente su espíritu muera. Nabucodonosor, como todos los hombres, como todo ser humano que no tiene a Dios, tiene que buscar muchos astrólogos, hechiceros, encantadores, imágenes de todos los tipos, de acuerdo a la necesidad, para que les hable. Y esto es lo que hacía justamente Nabucodonosor. Mire, dice, hizo llamar el rey a magos. ¿Quiénes son los magos? Aquellos hombres que juegan con la mente de la gente y realiza trucos ante el público. Esos eran los magos. Reunió también astrólogos. ¿Quiénes eran los astrólogos? Los que estudiaban los planetas y sacaban cierta relación con el destino de la humanidad. ¿Quiénes más estaban ahí? Encantadores, los que hacen trucos ante el público. Y lógicamente también estaban los caldeos. Habían 4 tipos de personas que estaban dispuestos a engañar al rey. Nosotros tenemos un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Salvador, que es el mismo, y que nos dice la verdad. Pero Nabucodonosor se rodeó de toda esta clase de engañadores. Y mire cómo hacen los engañadores. Pero este rey no estaba dispuesto a recibir engaño, ni demoras. Él tenía prisa por buscar que alguien le diga qué sueño significaba, porque él no sabía ni siquiera el sueño que había tenido, pero había algo que afligía su espíritu. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Este es uno de los trucos que justamente utilizan estos encantadores, estos astrólogos, estos magos. Necesitan una señal del turbado de corazón para sacar una conclusión. Pero el rey astutamente o no se acordaba, pero él sabía que algo le marcó en su vida el sueño. Y les dijo, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Vea usted cómo este hombre, sin ser hijo de Dios, sentenció
por el apuro, la urgencia, la necesidad de buscar qué era lo que le estaba acabando, qué es lo que le estaba quitando el sueño, quitando la vida. Aunque sea rey, aunque tenga todo lo que puede desear un hombre aquí en este mundo, él tenía una inquietud que necesitaba con prisa, con urgencia, con diligencia, sin revueltos, buscar para qué era ese sueño, qué le quería decir ese sueño. Y les dice nuevamente, decidme pues el sueño de su interpretación. Lo vuelve a repetir el rey. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Insistieron en que les den una pista para decir cualquier cosa sobre el sueño. Era tan grande la aflicción del rey. No era una aflicción del alma, no era una aflicción del cuerpo, era una aflicción de espíritu. ¿Sabe usted que la aflicción de espíritu es más grande que la aflicción de una enfermedad, que la aflicción del hambre, de una necesidad física? La aflicción de espíritu es aún más inquietante que cualquiera de las aflicciones que podamos tener nosotros. Nabucodonosor, afligido, los vuelve a sentenciar. Si no me mostraseis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Era un rey, era un hombre que necesitaba con urgencia saber, sin más dilaciones, sin más demora, lo que realmente estaba pasando en su vida. Ahora bien, estos magos, astrólogos y encantadores vieron la decisión del rey. Y yo le pregunto a usted, si ellos eran magos, adivinos, encantadores, ¿por qué no adivinaron antes de irse donde el rey? ¿Por qué no dijeron, a ver, vamos a ver primero qué nos puede suceder a nosotros? Pero ellos, como tenían la mentira a flor de labios, pues dijeron, vamos, aquí le engañamos al hombre, no hay ningún problema. Pero el rey sabía que más allá de su alma, más allá de su vida, de sus posesiones, había algo que en su interior lo estaba poniéndole difícil la vida. No tenía paz. No había paz de espíritu. Y cuando no hay paz de espíritu, ninguna cosa de este mundo nos puede dar la paz, sino que solo la paz de espíritu viene porque Dios nos da la paz. Los tiempos se les ponen difícil a estos magos, astrólogos y a los caldeos, y le responden al rey, versículo 10, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Indudablemente, los magos, los astrólogos
Están hablando siempre de algo cotidiano, pero aquí el rey estaba pidiendo algo que trascendía lo cotidiano. Hay un espíritu. Y ellos como que llegaron a profundizarse y saber que ellos verdaderamente estaban engañando a través de cosas terrenales, visibles, superficiales, pero lo profundo de Nabucodonosor no lo podían interpretar. No lo podían. Por eso ellos dicen que nadie en este mundo puede interpretar el sueño de Nabucodonosor, porque se olvidó y porque no les dio pista alguna para interpretar el sueño a su manera. No hay nadie que pueda interpretar y declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Las interpretaciones espirituales, mis amados, tienen que ser interpretada, dicha, leída y discernida con el Espíritu de Dios. Aquellos declararon una gran verdad. Ninguno puede declarar, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. El Espíritu de Dios. Nadie podía interpretar. Hermano, si estamos pensando que alguien puede decir lo que nos está sucediendo en nuestro interior, nos pueden dar un consejo, pero la sanidad definitiva solo la da Dios a través de su Santo Espíritu. Volviendo al pasaje de Daniel, dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¡Qué terrible! El hombre tenía desesperación y no pudieron ellos interpretar. Porque como ellos mismos dijeron, solo los dioses cuya morada no es con la carne, ellos pueden interpretar. Y hay un solo Dios, un solo Espíritu, que puede interpretar, dar paz a quien lo necesita. Nabucodonosor cae en desesperación. Versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Bueno, el rey sintió que todos son un manojo de estafadores y mentirosos. Y entonces Nabucodonosor manda a buscar también a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Pero Daniel y sus 3 jóvenes compañeros no tenían por qué temer. El Señor Jesucristo dice, teme al que mata tu alma y no tu cuerpo. Ellos no temieron. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él les mostraría la interpretación al rey. Amado hermano, cuando hay un tiempo difícil, cuando el problema es problema espiritual,
No puede haber una sanidad a la ligera. No es cuestión de convocar desde un púlpito para decir, vengan, vengan, que hoy hay sanidad. Recuerde usted, Jesús dio sanidad generalmente cuando era sobre todo cuestiones de vida y muerte y de espíritu. Él convocaba a sus 3 compañeros de más confianza y se encerraba con el enfermo y lo sanaba. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. ¿Tiempo para qué? Para consultar con Dios. Como hijos de Dios tenemos que consultar a Dios para que lo que nosotros digamos no es nuestros dichos, son los dichos, son las bendiciones de Dios por las que tenemos que abrir. Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. ¿Por qué Daniel no se sintió suficiente para consultar él solo con Dios? No, porque hay un compañerismo. El cristiano tiene que ser compañero de la congregación. El cristiano tiene que conversar con 2, 3 más, una congregación, para unidos en oración, clamar a Dios por alguna necesidad, sea física, espiritual o material. Cualquier cosa, como pueblo de Dios, tenemos que unirnos para consultar a Dios. Daniel lo hizo, convocó a sus 3 amigos. ¿Para qué? Para unirse en oración, para que Dios le dé palabra de sabiduría, para demostrar a Nabucodonosor que ellos eran ciertamente un pueblo escogido por Dios, un pueblo en donde la sabiduría y la ciencia estaba siempre. Son judíos y siempre han sido perseguidos. ¿Por qué son perseguidos? Porque son hijos de Dios, no son de este mundo, como nosotros como cristianos tampoco somos de este mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que oremos unos por otros, no por el mundo, sino por cada uno de nosotros, porque entre el pueblo de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que cuidarnos, fortalecernos día a día. El Señor no nos ha mandado a orar por el mundo, nos manda a orar por los que Jesucristo escogió. Por ellos tenemos que orar. Oremos para que el pueblo de Dios no se pierda, para que todos estemos juntos, para que todos nos demos de la mano en misericordia, en unidad y en santidad ante la presencia de Dios. Tenemos que caminar, amados hermanos, en la voluntad de Dios. Y aquí veo una preciosa oración que hace Daniel ante Dios. En el versículo 20, mire cómo es una oración.
que un hijo que ama y respeta y sabe quién es Dios. Dios no complace caprichos. A Dios no se le condiciona. A Dios se le escucha y se le obedece. Se le escucha y se le obedece. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. La humildad es reconocer que su sabiduría, que su conocimiento y su salida del mundo no proviene de usted, mi amado hermano. Esa sabiduría es humildad y esa salida del mundo, que aunque estamos en el mundo, estamos fuera por fe. Todo proviene de Dios. Y ese fue el comienzo de la oración de Daniel. Así sea, bendito el nombre de Dios. Reconoce la autoridad y las manos de Él que ha hecho todo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Es de Dios dar, y es el que pide, recibe. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. A ti, oh Dios, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Repito el versículo 23. A ti, oh Dios, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Sin Dios no somos nadie. De Dios es todo, la sabiduría. De Dios es el poder que Él nos ha dado para que manifestemos las grandes misericordias que tiene Dios para con el cristiano. Pero Daniel, como era un hijo de Dios, él pidió que no los maten a estos astrólogos, a estos encantadores, a estos magos. Les dijo que les diera perdón. Él no podía quedar con ese remordimiento. El cristiano, Dios le da el suficiente discernimiento para todo ir dejando en el camino liso, listo. Arad, y alguien vendrá atrás a poner la semilla, y alguien cuidará el crecimiento del cristiano. Nunca deje las cosas a medio hacer. Nunca se vanaglorie de lo que ha hecho. Siempre considérese, como Daniel, un siervo inútil.
Este es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Y la Biblia está llena de ejemplos. De hombres que buscaron la voluntad de Dios. Y de hombres que no dejaron a medio hacer las cosas de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿recuerda en qué mes, en qué día, en qué año usted confesó a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Usted tiene en mente cómo y cuándo lo reconoció como su Salvador? Haga un esfuerzo y busque. Porque más importante es haber nacido en el Espíritu de nuevo que haber nacido físicamente. Busque una señal desde donde arrancó como un verdadero siervo de Dios. Estos hombres del Antiguo Testamento eran muy especiales para no distraerse con ninguna otra cosa más, sino que llevar a cabo la voluntad de Dios. En el libro de José, el capítulo 4, versículo 6, tiene algo de gran importancia, que siendo cristianos deberíamos nosotros también llevar esos detalles que significan y que tienen mucha importancia para nuestra vida. Cuando José tomó las riendas para llevar hacia la tierra prometida, porque Moisés no entró, puso una señal más para glorificar a Dios. Josué, el capítulo 4. El río Jordán se había abierto, como se abrió años atrás, cuando Moisés pasaba en la huida de Egipto. En esta ocasión nuevamente el río Jordán se abre para que pase el pueblo de Dios. Y dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que son las aguas del Jordán, fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Cuál es la señal de su vida? Cuando Dios le permitió salir del desierto, del espíritu, de la soledad de su alma, de la aflicción de su alma. ¿Cuándo fue esa fecha? Recuerde, para el cristiano debe ser más importante recordar la fecha cuando nacimos, ciertamente como hijos de Dios. En Jonás, del capítulo 2, versículo 7, aquel hombre que no quiso hablar al pueblo de Nínive del arrepentimiento y se fue a España y le pasó una serie de cosas por no obedecer a Dios.
empieza a sentir el dolor de la ausencia de Dios en su vida. Jonás del capítulo 2, versículo 7 dice: cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Bendito sea el Señor, porque todos hemos llegado a la presencia de Dios de una u otra manera, por aflicciones, por problemas de salud, económicos, familiares, por cualquier razón. Dios nos ha traído. Entonces, nunca piense y nunca diga que no va a vivir una aflicción. Las aflicciones en el cristiano sirven para fortalecernos. Siempre busque la voluntad de Dios. Y Dios mismo, si le pone en aflicción, es para que usted levante su mirada y pida socorro al Señor. Que Dios nos bendiga en este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos de lucha. Padre amado, gracias Señor en este momento, oh Dios, por su presencia. Bendito sea su nombre, Padre Santo. Glorificamos su nombre, el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Amén.